Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos nuevamente aquí compartiendo una clase de escuela dominical y esperamos que pueda ser de bendición para tu vida. Y gracias por tomarte el tiempo de mirar este video o esta enseñanza. El tema que hoy vamos a tocar se llama la nueva vida en Cristo. Y la nueva vida en Cristo tiene que ver con la santidad. ¿Ve? Entonces vamos a estar tocando la santidad y la nueva vida en Cristo durante el transcurso de la clase. Y vamos a estar leyendo Efesios 4, 17 al 27. Efesios 4, 17 al 27. Amén. Y dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si nos queda tiempo, vamos a leer hasta el versículo 32, pero esto será casi al final de la clase, ¿verdad? Si es que nos da tiempo. Vamos a orar para poner el tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, en esta hora estoy delante de tu presencia, Padre. Te pido, Señor, que seas tú usando mi vida en esta hora, Señor. Y te pido, Señor, que sea de bendición para aquellas personas que van a estar viendo este video, esta clase, esta enseñanza, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, redarguya nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que podamos aprender juntos lo que tú has dejado escrito para cada uno de nosotros. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Esa palabra que nos enseña, mi Dios, que nos instruye, Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La nueva vida en Cristo es el tema de hoy. Y como les decía, pues tiene que ver con la santidad de nuestra vida. Amén. Y cuando hablamos de la nueva vida en Cristo y de la santidad del creyente, pues muchas veces chocamos con la mentalidad de las personas, ¿verdad? Porque conforme en la Biblia hay cosas que no deberíamos estar haciendo como creyentes, como cristianos, y las seguimos haciendo. Y más con los jóvenes, porque pues los jóvenes están en la edad en que quieren experimentar cosas
allá afuera que les ofrece el mundo. Quieren experimentar todo lo que el mundo les ofrece y muchas de esas cosas van en contra de un comportamiento del cristiano, van en contra de la palabra de Dios, van en contra de lo que Dios quiere. O quieren tomar sus propias decisiones y muchas veces, ¿verdad?, van en contra de la Biblia. Entonces es un tema un poco trabajosito de desempeñar, más que nada con los jóvenes, pero en este día vamos a tratar de explicar algo y que podamos aprender juntos la nueva vida en Cristo. Y el versículo 17 de Efesios 4 dice así, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo escribió esto a la iglesia de Efesios, y el apóstol Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. A él se le considera como el apóstol de los gentiles, y Dios lo había capacitado a este hombre para enseñar su palabra, para llevar el mensaje de salvación, para corregir a las personas, para enseñarles, para instruirlos. Y Pablo toma esa autoridad para poder expresarse de esta manera a la iglesia de Éfeso. Y no nomás lo hizo con esta iglesia, lo hizo con muchas iglesias. Él, cuando había que corregir algo, lo corregía. Cuando había que exhortar, le exhortaba. Pero porque Dios le había dado esa autoridad. Dios lo había escogido como ministro de su palabra. Y Pablo sentía ese peso en él. Él sentía esa responsabilidad de que había necesidad de enseñar bien a la gente, que había necesidad de decirles lo que va en contra de la palabra de Dios y de decirles lo que a Dios le agrada. Él sentía esa responsabilidad. Él no quería que las iglesias quedaran medias enseñadas. Él no quería llevarles un mensaje ahí a la mitad, no. Los mensajes de Pablo son claros y precisos y muy bien expresados y muy bien enseñados. Y Pablo miraba esa necesidad de enseñar a las iglesias. ¿Por qué? Porque si una iglesia es bien enseñada, si una iglesia es bien doctrinada, si una iglesia se prepara bien, habrá mejores iglesias, mejores cristianos. Y más que nada porque si se adoctrina bien a la persona, si se adoctrina bien al niño, al joven, al adulto, esas personas pueden adoctrinar bien a otras personas. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si estos hombres que escribieron la Biblia hubieran dado un mensaje ahí a la ligera? Un mensaje ahí se va. No tuviéramos nosotros una buena doctrina, una buena enseñanza. Anduviéramos ahí medio bailando. Pero estos hombres enseñaban bien la palabra de Dios. Y los ministros de hoy en día, los pastores que enseñan la palabra de Dios, ¿verdad?, pues lo hacen con esa intención de corregir a la gente, de instruir a la gente, y que sean hombres preparados, hombres que reflejen a Dios en su vida, a Cristo, que reflejemos que somos cristianos. Entonces Pablo toma esa autoridad y para hablarle así a esta iglesia y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí Pablo toma dos tipos de personas, ¿verdad? Pues dice, le está hablando a la iglesia de Éfeso y se está refiriendo a los gentiles, aquellas personas que no conocen el Evangelio,
que no conocen del Señor Jesucristo. Le está diciendo, ustedes que conocen la palabra de Dios, ustedes que han oído el Evangelio, ustedes que ya aceptaron al Señor Jesucristo, ya no se deben de comportar como los demás gentiles. Ya no se deben de comportar como el mundo. Y eso es para nosotros. Eso es para mí también. Esta palabra es para mi vida. Dice que ya no andéis, que ya no viva como los otros gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente. Y cuando menciona la vanidad de su mente, la vanidad de su mente, el ser humano, hoy en nuestros días, lo único que piensa es en divertirse, en tener dinero, en ser reconocido, en estar en buena posición, pero todo eso es vanidad, todo es pasajero. Tienen una falsa idea de lo que es felicidad. Dice, en la vanidad de su mente. Hay personas que en su mente piensan que el dinero es la felicidad. Pero eso es vanidad. Eso es pasajero. La felicidad no la compra el dinero. No la compran las riquezas. La felicidad la da Cristo Jesús. Hay muchas personas que piensan que siendo famosos son felices. Pero eso es vanidad. El ser famoso es pasajero. Y muchos de los famosos viven tristes. Pero es vanidad. La única felicidad es Cristo Jesús. Hay muchos que les gusta tomar para sentirse felices. Empiezan tomando una cerveza o 2 o 3 y al rato andan risa y risa. Pero no es que anden felices, pues andan alcoholizados. Pero es una falsedad, es vanidad, es hueco. O sea, es algo falso. ¿Cómo piensa o cómo pensaban los gentiles y cómo piensa hoy la gente? Y Pablo, aquí desde el versículo 17 y el 18 empieza a describir la condición del hombre. Empieza a describir la condición de los gentiles de aquel tiempo. De cómo él miraba que se comportaba la gente que no conocía a Dios. O de cómo se comporta. Hoy en nuestros días nosotros podemos ver cómo se comportan. Pero vamos a ver lo que dice Pablo aquí en Efesios 4, entre el 17 y el 18. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en su vanidad, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido, o sea, no, viven en oscuridad. La luz no les ha resplandecido. Para ellos, lo malo no es malo. Para ellos, el decir malas palabras no es malo. Engañar a sus esposas no es malo. O sea, no piensan, no reaccionan, están entenebrecidos. Dice, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, Pablo está describiendo a los gentiles que vivían en ignorancia y no sabían la vida que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús. Desconocen la vida que Dios quiere dar, que quería darles. Desconocían porque la verdadera vida se encuentra en Cristo Jesús, se encuentra en Dios. No hay ninguna otra vida mejor sino que en Cristo Jesús y en Dios. No hay otra vida mejor. Esa es la única vida y verdadera. Y dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos ignoran eso
Dice, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. El hombre se encuentra en esa situación y los gentiles se encontraban en esa situación por la dureza de su corazón. Se encontraban viviendo en la vanidad de sus mentes, con el entendimiento entenebrecido, ignorando lo que Dios les ofrece, la paz, la tranquilidad que les quiere dar, por la dureza de su corazón. Y me pongo a pensar por la dureza de su corazón, porque el ser humano no quiere reconocer que necesita de Dios en su vida. No quiere reconocer que hay un Creador que le ha dado la vida. Que hay un Creador que hizo los cielos y la tierra. Que hay un Creador que requiere santidad del ser humano. Que hay un Creador que nos está viendo. No quieren rendir su vida a ese Creador. No quieren rendir su vida al Dios de los cielos. No quieren rendirse. Están endurecidos en su vida, en su corazón. Sí, podemos escuchar de mucha gente que son religiosos y se sienten que están cerca de Dios, pero están viviendo una religión falsa. Están viviendo una religión que es vanidad, es hueca, no es verdadera, no lleva a ningún lado. Y se trata de que vivamos una relación con Dios. Que vivamos una relación con Él día con día. Que no sea una relación de cada 8 días. De eso no se trata. Se trata de una relación de todos los días. Dice, por la dureza de su corazón, los gentiles se encontraban de esa manera. Y el 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, ¿cómo se encontraban los gentiles en aquel tiempo? Y hasta dónde habían llegado por la dureza de su corazón. Ya habían perdido toda sensibilidad hacia el pecado. Ya no sabían qué era bueno y qué era malo. Ya les daba lo mismo. Pablo está explicando o les está diciendo en qué estado se encontraban los gentiles de aquel día. Les dice, ellos ya han perdido la sensibilidad. Ellos ya pecan y ya no sienten nada. Les da lo mismo, pecar y pecar y pecar. Ya el corazón no les redarguye, la mente ya ni les pica nada. Y lo que pasa, ¿verdad? O lo que estaba pasando es de que empezaron a cometer un pecado por primera vez. Y lo volvieron a cometer la segunda vez y la tercera vez. Y cada vez que lo cometían sentían menos carga. Sentían menos peso de culpabilidad. Sentían menos peso de que, ay, si me encuentran o no estoy seguro de hacerlo, ¿no? Fueron perdiendo todo eso. Y el pecado llegó a ser parte de su vida. Pablo les estaba diciendo la condición de los gentiles. Pero si hoy en nuestros días volteamos a ver hacia afuera y podemos ver la condición del hombre, cómo se comportan hoy en día o cómo viven hoy en día, hay mucho que hablar. Podemos ver cómo los hombres
hoy en nuestros días, al igual que en los días de Pablo, han perdido toda sensibilidad hacia el pecado. Los vemos cómo se gozan tomando, los vemos cómo se gozan haciendo drogas, los vemos cómo se gozan haciendo cosas indebidas que van en contra de la palabra de Dios. Y para ellos no es malo, para ellos es cosa normal. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ya no se comporten como los demás gentiles, ya no se comporten como ellos. Y la palabra de hoy en día nos está diciendo, ya no te comportes como se comporta el mundo. Ya no te comportes como ellos hacen, ya no hagas lo que ellos hacen. La iglesia de Éfeso tenía que hacer la diferencia en aquellos días. Y hoy nosotros como iglesia, como redimidos, como salvados por la sangre de Cristo Jesús, debemos de hacer la diferencia. Debemos de hacernos notar que verdaderamente somos cristianos. Dice que estos hombres, ¿verdad? O esta gente habían perdido toda sensibilidad en el versículo 19 y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya miramos que perdieron toda sensibilidad, ¿verdad? Pero, wow. Dice que se entregaron a la lascivia. Y esa palabra, su significado, tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con la prostitución, tanto de hombre como mujer. Tiene que ver con la homosexualidad. Tiene que ver con la bestialidad y con la depravación sexual del hombre. En aquellos tiempos se estaba mirando eso, esa depravación de la lascivia. Y hoy en día no nos quedamos atrás. Hoy en día vemos que ya es normal. ¿Cómo se ha entregado la humanidad a cometer tales actos que van en contra de la palabra de Dios? A cometer esas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y estas cosas hoy en día, ¿verdad? Hablando de la lascivia y todo eso, cómo ha ido escalando, ha ido agarrando fuerza cada día, va agarrando fuerza más y más cada día. Cómo se han metido hasta en el gobierno, cómo han hecho leyes para defender a tales personas que cometen o que viven una vida así, desagradable delante de Dios. Dios nos ayude, pero es un tema también que en otra ocasión estaremos tocando acerca de la lascivia. Pero Pablo nos está describiendo cuál era la situación del gentil en aquellos días, y pues haciendo comparación hoy en nuestros días, es la misma situación. Es la misma situación, y Pablo le dice a la iglesia, a los creyentes, a los que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, a los que habían escuchado el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, que ya no anden como los demás gentiles. Eso es para nosotros, que ya no andemos como el mundo, ¿verdad? Y claro que tenemos que hacer la diferencia. Y dice el 20, ¿verdad? El 20 dice
mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo les está diciendo que el mensaje que ellos habían recibido de un mensajero que haya llegado a ese lugar, o de la forma en que les llegó el mensaje, no era como lo habían escuchado, no habían como lo habían aprendido, sino que era muy diferente. Dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. O sea, si en verdad ustedes han escuchado el mensaje de salvación, si en verdad ustedes aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador, si en verdad creen en Él, ya no deben de comportarse como los demás gentiles. Pablo se vio esta necesidad o vio este problema dentro de la iglesia, que se estaban comportando como los gentiles, que estaban haciendo cosas que hacían los gentiles. Y no nomás había ese problema en esa iglesia, en varias de las iglesias había ese problema. Y hoy en nuestro día hay ese problema, esa misma situación. Que hay gente que se comporta como los de afuera, como los que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Y vuelvo y repito, la vida nueva en Cristo hay que vivirla. Hay que vivir una vida en santidad, una vida agradable delante de Dios, una vida que agrade a Dios, no que agrade al mundo. Porque somos salvos, nuestros pecados han sido perdonados, pero aún estamos aquí en la tierra, aún estamos aquí en el mundo. Y el mundo ofrece muchas cosas. Hay muchas tentaciones. Ofrece muchos deleites por los cuales el cristiano o el que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador se ve tentado a hacerlas. Se ve, le da un poco de tentación a hacerlo o no hacerlo. Pero es ahí donde debemos de demostrar que somos hijos de Dios. Es ahí donde debemos demostrar que somos salvos. Debemos de comportarnos como personas salvadas, redimidas, que estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores para el día de que Él venga. Amén. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído, si en verdad habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Él. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados. O sea, ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. Nos enseña por medio de este libro que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Este libro ha quedado para toda la humanidad, para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para decirnos cómo vivir una vida delante de Dios, agradable ante su presencia, para decirnos en qué estamos fallando y en qué no estamos fallando, para decirnos que debemos de vivir una vida santa delante de Dios. Ya no debemos de comportarnos como el gentil, ya no. Tenemos que hacer la diferencia. Aún la gente que no es cristiana, la gente que no conoce de Dios, o la gente que es religiosa, cuando sabe que tú eres cristiano, o yo en el trabajo, en la escuela, en la calle, saben que somos cristianos y cometemos algún error, nos señalan. Y lo primero que dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que lee la Biblia? Porque aún ellos, aún la gente espera que nosotros demos testimonio que somos cristianos. O espera que reaccionemos diferente a como ellos reaccionan. Y como les decía,
No debemos de agradar al mundo, debemos de agradar a Dios. Ya no debemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por las seducciones de este mundo. Debemos de dejarnos llevar por la voluntad de Dios, por lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Debemos de dejarnos guiar por su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Debemos de estar, ¿verdad?, en comunión con Él. Dios nos ayude y que verdaderamente podamos vivir esa vida agradable delante de Dios, no comportándonos como los gentiles. Y el 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya no debemos de comportarnos, ya no debemos de hacer lo que hacíamos antes, ya no debemos de reaccionar como reaccionábamos antes. Si en nuestra vida pasada, antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, teníamos una actitud de un vocabulario, digamos, un vocabulario muy ligero, pura maldecidencias, puras malas palabras, pura hipocresía, pura mentira, puro engaño. No, ese viejo hombre no lo debemos de despojar, lo debemos de quitar. Dice y vestido de nuevo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre. Yo me pongo a pensar muchas veces en mi vida pasada y digo, ya no quiero volver para atrás. Ya no quiero volver a ser el mismo hombre que era antes. ¿Por qué? Porque la vida pasada no me ofrecía nada. No me ofrecía paz, no me ofrecía felicidad. Yo no tenía nada, sentía que no valía nada. Sentía que nadie me quería. Sentía que no era nadie en la vida. Pero con Cristo Jesús soy más que vencedor. Con Cristo Jesús valgo mucho. Y tú también vales delante de la presencia de Dios. Tú también vales. Si has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, tú también vales. Si has dejado tu vieja manera de vivir, si has dejado al viejo hombre verdaderamente, vales mucho delante de la presencia de Dios. Aunque a la gente le parezca locura, que vivamos una vida muy aparte o muy dispareja a la de ellos, aunque les parezca que no somos felices, que no nos divirtemos, que no nos podemos reír, no. Nosotros no hay que agradar al hombre, hay que agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de vivir una vida en Cristo Jesús, una vida nueva, no una vida vieja, una vida nueva, diferente. Y que la gente pueda decir de ti y de mí. Ahí va un hijo de Dios. Ahí va un verdadero cristiano. Que cuando la gente vea nuestra conducta, cuando la gente vea nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, que sea diferente. Que no sea igual a la de ellos. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Tenemos que reflejar la paz, el amor que Él nos da.
No podemos vivir doble vida, ¿no? A Dios no le gusta eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere personas que se porten bien o que estén bien con la sociedad, no. Dios quiere personas que tengan una relación con Él, que vivan una vida santa, una vida recta delante de Él, una vida agradecida delante de su presencia. Yo no me porto bien por recibir los favores de Dios. Yo no me porto bien para tener un mejor lugar delante de Dios. Yo me porto bien para agradar al Señor. Yo me porto bien porque a Dios le gusta que me porte bien. Y yo quiero agradar a Él. Y de eso se trata, de vivir una vida en Cristo Jesús, de vivir una vida santa, apartada del pecado. Como decía Pablo, ya no os comportéis como los demás gentiles. Ya no nos comportemos como el mundo. Ya no nos comportemos como ellos. Seamos diferentes, hagamos la diferencia. Como les decía al principio, Pablo miró la necesidad de corregir a las iglesias, de decirles lo que estaba bien y lo que estaba mal, cómo debían comportarse, qué era lo que a Dios le gustaba. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos a Dios a nuestra vida. La iglesia de Efesios tenía que reflejar a Dios en su vida, para que la demás gente creyera, para que la demás gente viera que verdaderamente hay un cambio en el ser humano con la ayuda de Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero muchas veces con nuestro comportamiento servimos de estorbo a las personas. Con nuestro comportamiento damos un mal testimonio. Y ese problema que estaba viendo Pablo se está viendo hoy en la iglesia en general. De que ya no se está viviendo una vida santa, agradable delante de Dios. Y para vivir una vida santa, agradable de Dios, una vida que a Él le gusta, hay que tener una relación con Él. Todos los días, levantarse por la mañana y decirle: Señor, hoy me despojo del viejo hombre, quiero agradarte, pido al Espíritu Santo que sea mi ayuda, mi consejero. Pongo este día en tus manos, ayúdame. Leer su palabra y orar. Leer la palabra de Dios y orar. Solamente así vamos a reflejar a Dios en nuestra vida, a Cristo en nuestra vida. Vamos a reflejar que verdaderamente somos cristianos. Vamos a vivir la vida que es en Cristo Jesús. Un nuevo hombre. Una nueva forma de vivir. No la pasada, una nueva. El tiempo ha avanzado, ¿verdad? Y acordémonos lo que le dijo Pablo a Timoteo. A Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, no nomás a los jóvenes, a todos, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice: ejemplo de los creyentes. Da testimonio de que verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo, Timoteo. Da ese testimonio, compórtate. No para los creyentes, sino a los de afuera. Dice: sé ejemplo de los creyentes. Y eso es lo que nos hace falta. Dentro de la iglesia nos podemos comportar bien. Dentro de la iglesia no tenemos defectos. Pero fuera de la iglesia, damos ejemplo de que somos creyentes, damos ejemplo de que somos cristianos. Dios nos ayude. Y el último texto que les quiero compartir, porque tiempo se nos fue,
es en el de Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, porque ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Primera de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad. Manos, debemos de estar atentos. Ser sobrios, tener nuestra mente bien clara, que nuestra mente no esté divagando, que esté bien clara, y que estemos velando, que sepamos. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que mantenernos sobrios, hay que velar para que el diablo no nos devore, para que el diablo no nos coma. Como decía aquí, no hay que darle lugar al diablo. A él se le abre la puerta. Le abres la puerta poco y se mete todo. Dale un poco de chanza para sacarlo. Solamente Cristo Jesús para sacarlo. Bueno, no hay que darle lugar al diablo. Hay que rechazar, ¿verdad? Hay que rechazar las cosas que el mundo nos ofrece, y de esa manera le estaremos haciendo frente a aquel que anda buscando nuestra vida, aquel que anda buscando que le fallemos al Señor Jesucristo, aquel que anda buscando vernos derrotados, que quiere vernos llorar, que quiere vernos sufrir, que quiere vernos renegar de Cristo Jesús. Cuando nosotros le cerramos la puerta, cuando nosotros doblamos rodilla y confiamos en el Señor Jesucristo, Él sale huyendo. Y de esa manera, si nosotros le cerramos la puerta al enemigo, le resistimos, le pedimos a Dios que nos ayude, que Él sea nuestro escudo, nuestra fortaleza, Él huirá de nosotros. Y entonces podremos vivir una vida santa, una vida en Cristo Jesús diferente. En esta hora vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y espero, ¿verdad? Si no conoces del Señor Jesucristo, pues hoy lo puedes hacer. Puedes repetir esta oración y de ahí continuamos para ser despedidos. Padre Celestial, en esta hora estoy delante de tu presencia, Señor. Reconozco que he sido gentil durante toda mi vida. Reconozco que he vivido una vida desagradable delante de tu presencia. Que no he vivido como a ti te gusta, Señor. Que he vivido como me place. Que he tomado mis propias decisiones. No te he pedido ni perdón, Señor. Pero en este día doblo mis rodillas y pido que en el nombre de Cristo Jesús perdones mis pecados, perdones mis fallas, Señor. Quiero ser hijo tuyo y que tú me ayudes a ser diferente. Que me ayudes a vivir esa vida agradable que dice tu palabra, mi Dios. Ahora, Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la enseñanza, mi Dios. Gracias, Señor, porque, como lo dije en la oración del principio, que has dejado esta palabra para enseñarnos, para redarguirnos, mi Dios. Te pido por aquellos hermanos que nos han escuchado, mi Dios. Te pido por cada uno, mi Dios, que ha hecho la oración también. Que tú nos bendigas, que tú nos protejas, que tu Santo Espíritu sea nuestro compañero, mi Dios, todos los días de nuestra vida, mientras estamos en este mundo, mi Dios. Que Él sea nuestra ayuda, que Él sea el que nos levanta, el que nos da fortaleza. Te pido, mi Dios, que no nos abandones, mi Dios. Que nos agarremos cada día más y más de tus manos, mi Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.